versos 19 y 21. Del 19 al 21 del capítulo 11. Y vamos a comenzar entonces con el verso 19 al 21. Dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No solamente judíos, sino, ¿verdad?, gentiles. Es que ahí dice que habían griegos, ¿verdad?, de otras naciones. Y cuando oyeron el evangelio, pues ya ellos aceptaron a Jesucristo. Amén. Y fíjense, el evangelio no ha parado. El evangelio no ha parado. El evangelio se sigue predicando. Porque el Señor dice, y este evangelio, dijo, será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Ya que siempre Dios siente hombres y mujeres, ¿verdad?, que sienten en su corazón el amor ardiente de compartir el evangelio. Amén. ¿Verdad? Siempre nos recuerda, ¿no?, que cuando alguien esté en peligro, ¿no?, ya sea en el mar, ¿verdad?, o en una casa que está en fuego, ¿verdad?, la gente está presta. Desde que hay gente, hay visto héroes, de gente que hay niños adentro, gente, ¿verdad?, ancianos, y ellos se meten en medio del fuego para salvar a las almas. Porque fíjense, una cosa que tenemos en este país, ¿no?, que cuando usted llama al 911 y hay una emergencia así, inmediatamente los primeros que mandan son los bomberos. Antes cualquier otra cosa, los bomberos son los que llegan primero. Y esa gente está capacitada para entrar donde hay necesidad. Ellos están dispuestos a dar su vida. Y si ustedes recuerdan en el ataque del 911, allá en Nueva York, ¿se acuerdan? Muchos bomberos murieron rescatando gente. Y a veces que los elevadores se pararon y la gente, la que escapó, tuvo que bajar. Imagínense cuántos pisos. Y los bomberos fueron a rescatar mucha gente. Y muchos murieron ahí. Cuando los edificios se desbarataron y se vinieron, ahí quedaron sepultados, ahí murieron. Pero ese es el juramento que ellos hacen: salvar almas, salvar vidas. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos. Nosotros, ¿verdad?, el evangelio es salvación, es la salvación de las almas. ¿Se puede imaginar? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos de parte de Dios lo más grande que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad?, llevar el evangelio. ¿Verdad? Por eso vemos la expresión de Pablo, que él expresó, dijo: ay de mí si no predico el evangelio, porque me ha puesto mandamiento. ¿Verdad? Entonces no es algo opcional que si queremos o no queremos, sino que Dios espera que nosotros cumplamos con ese mandamiento. ¿Verdad? Se llama como la gran comisión, ¿verdad?, que a todos, no solo a los evangelistas ni a los pastores, sino todos, donde quiera que estemos, tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad de predicar el evangelio. Amén. A todo el mundo. Por eso vemos aquí, viene el Señor, el orden, me encanta el orden del Señor, hermano. Nadie puede alterar eso. Y ningún otro método trabaja si no es bajo la voluntad del Señor. El Señor dijo, y dice: y me seréis testigos, antes de irse, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ya ve que las primeras 2 cosechas grandes de Pedro, de la iglesia apostólica, fue en Jerusalén. Pero ahí se habían quedado un poco cómodos hasta que el Señor les mandó una persecución para esparcirlos. Ya ve que ahí leímos que después de la muerte de Esteban se soltó una persecución y ellos no tuvieron otra alternativa que salir, huir de Jerusalén. O sea que Dios tiene sus métodos para hacernos, ¿verdad?, cumplir lo que Él ha mandado hacer. O sea que nadie puede parar la obra de Dios. ¿Sí o no? Porque Él va a lograr su propósito. Si alguien pues no quiere, no colabora, pues el Señor va a usar a alguien más, pero nadie puede parar, estancar la obra del Señor, porque es su voluntad. Amén. Por eso al principio damos gracias por estos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que el Evangelio llegara a nosotros. O sea que ellos cumplieron, ¿verdad?, con su compromiso delante de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo la segunda parte, del 22 al 26, donde dice, ¿verdad?, que alentemos, dice, para que nosotros somos, ¿verdad?, somos capacitados para serle fieles. O sea que no es que nosotros seamos competentes, dice el apóstol Pablo, sino que el poder de Dios, porque él mismo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino el poder de Dios que opera, dice, poderosamente en mí. Nosotros solamente somos instrumentos, ¿verdad?, en las manos del Señor. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos voceros, anunciadores del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es el que hace la obra, conociendo los corazones. Amén. Entonces vamos a leer del verso 22 al 26, que es la segunda parte del capítulo 1. Hemos sido que el Evangelio es para judíos y gentiles, ¿verdad? Y Él nos da el poder, nos llena del poder para poder llevar adelante la obra. Y nos aumenta y nos capacita para serle fieles. Amén. Y lograr el propósito para el cual el Señor nos ha enviado. Vamos entonces a leer del verso 22 hasta el verso 26. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban, dice, en Jerusalén. O sea que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el resto de la gente, el resto de la iglesia salió por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces los líderes que se habían quedado en Jerusalén, dice que les llegó la noticia de estas cosas, que había gentiles que se habían convertido al Señor, que estaban, dice, en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea que ya ve que Dios es el que mueve todo y con un propósito. Cuando Dios da la orden, no puede fallar. Dios no puede fallar, ni tira líneas, ¿verdad?, torcidas, o a ver qué pasa. Cuando Él manda a alguien es con un propósito y que va a ser prosperado. Todo lo de Dios prospera, ¿sí o no? Ya ve que ahí mandaron, dice, a Bernabé, a Antioquía. Pero fíjate, Dios va juntando todo con un propósito. Amén. Dice o sea que dice Bernabé, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortando, dice, a todos con propósito de corazón, que permaneciesen fieles al Señor. O sea que Él llegó a confirmarlos. Él llegó a afirmarlos, a darles ánimo, que perseveraran, que les fueran fieles a Dios, que lo que habían recibido era algo grande, que tenían, ¿verdad?, que guardarlo. Porque era varón, dice, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe,
y una gran multitud que se agregaba al Señor, imagínense, qué tremendo. Este Bernabé es el que el Señor da testimonio, que vendió sus propiedades, ¿de acuerdo? Cuando hubo una gran necesidad, él vendió su propiedad y lo repartió a los apóstoles, ¿de acuerdo? Entregó el producto de la venta, la ganancia de la venta y la trajo a los apóstoles. Este Bernabé que está mencionando aquí, dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de una gran multitud fue agregada al Señor. Después dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Mira, ya era un propósito de Dios que Bernabé y Pablo estuvieran en Antioquía, porque ya Dios tenía planes para ellos. Dice, ahí lo juntó el Señor a los dos, a Pablo y a Bernabé, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñando, dice, enseñaron a mucha gente y los discípulos les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué cree que le llamaron cristianos a este grupo de nuevos creyentes? Cristianos porque imagínense, veían que la actitud de ellos, el comportamiento de ellos, el testimonio de ellos era semejante al Señor. Aquellos que vieron al Señor se dieron cuenta que ellos podían ver al Señor Jesucristo en ellos. Amén, eso es lo importante. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Amén. ¿Verdad? Porque los mismos dones, el mismo fruto que había en Jesús, podían verlo en ellos. Ya ve el testimonio que dan aquí de Bernabé. Bernabé no era cualquier creyente, era un creyente destacado. Y en ellos podían ver el amor de Dios. Por eso dice que le llamaron por primera vez a Antioquía. ¿Sabe dónde quedaba Antioquía? Para que tengamos una idea de ubicarnos de dónde estamos hablando, ¿no? ¿Sabe dónde está Antioquía? ¿O estaba en ese tiempo? ¿O qué era Turquía? Imagínense, toda esa gente tenía que hablar turco, ¿sí o no? Porque ahí no hablaban hebreo. A eso se refiere a las lenguas. Por eso Pablo dice que visitó tantos lugares. Él dijo, yo deseo que ustedes hablen lenguas, pues yo hablo más lenguas que ustedes. Amén, a eso se refiere. ¿Verdad? No una pronunciación de palabras, ¿verdad? Que no tienen sentido. Y la gente dice, pues, esta lengua que yo estoy hablando se predique, se habla en algún lugar, pero ¿cuál lugar? Amén. O sea que cuando ellos hablaron en el día de Pentecostés, hablaron lenguas que ellos no conocían. Pero ahí especifica el Espíritu Santo de qué naciones eran. Y ellos, dicen, estaban atónitos sabiendo que todos eran galileos. ¿Cómo podían hablar la lengua en que ellos habían nacido, siendo galileos? Por eso es el poder de Dios. Pero eran lenguas, eran idiomas. No era una repetición de palabras, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Hablan palabras enseñadas por otros, pero no es así. Son lenguajes. Amén. Ya ve que ahí estaban en Turquía. Y en Turquía no hablan hebreo, ¿sí o no? Ellos tenían que hablar la lengua de ellos. Amén. ¿Y cómo hacían? Pues el Espíritu Santo les enseñaba. Aunque nunca lo hubieran hablado. Ya ve que Pablo visitó tantos lugares y hablaba la lengua de ellos. Esa es la maravilla de Dios, ¿no? Sin ellos ir a estudiar lengua, ¿verdad? A la universidad, Dios les había enseñado. En el momento les daba la palabra para que se identificaran. Amén. Ya ve que Pablo estuvo en Grecia, ¿verdad? En Roma, tanto país que visitó y le entendían. Pablo se comunicaba con ellos porque hablaba el lenguaje de ellos según la necesidad. Amén. Eso es ¿Alguna pregunta hasta aquí? Qué inteligencia, ¿verdad? Que le dio el Señor a él. Sabiduría de Dios, sí, imagínense. Porque imagínense, al principio, si usted se recuerda, antes de la rebelión de Babilonia, de cuando
comenzaron a construir la torre de Babel, ¿se acuerdan? Todos hablaban una misma lengua. Y el Señor dijo, bueno, estos se han revelado, no van a parar. Descendamos, dijo, ¿verdad? Y confundamos sus lenguas, porque si no, no van a parar. Y ya ve que la orden del Señor fue de ir y predicar, de llenar la tierra en esa oportunidad. Entonces lo que hizo Dios fue confundir las lenguas de ellos. Y a ninguno se pudo comunicar, sino que salieron cada quien para cumplir. Por eso le digo que nadie puede frustrar los planes de Dios. Si Él lo mandó después del diluvio, lo mandó a llenar la tierra. Pero a ellos les gustó, dice, esa llanura del Sinar, y ahí se quedaron. Ya ven que estaban levantando una torre, dice, como en rebelión contra Dios. Pero ya ve como Dios, ¿verdad? Les confundió la lengua. Pero Dios los confundió, los esparció por todo el mundo, pero los volvió a juntar en el día de Pentecostés. Que eso solo Dios lo puede hacer, ¿no? Imagínense, poder de Dios, ¿no? Y así va a ser. Por ejemplo, fíjense, ahorita, el pueblo judío no sabe, se ha perdido la identidad entre ellos, pero Dios no ha perdido la cuenta. ¿Cómo sabemos eso? Porque sabemos, ¿verdad?, que en la gran tribulación van a venir 12,000 de cada tribu. O sea que Dios no ha perdido la cuenta. Él sabe dónde están, ¿no? Y a dónde los va a usar. Es tremendo, ¿no? Porque si usted le decía en la línea de los judíos, pues tanta gente, ¿verdad? Y esparcidos por todo el mundo, ya hasta perdieron su identidad o de qué tribu son, pero a Dios no se le ha olvidado de qué tribu son. Él dice que van a ser 12,000 de cada tribu, ¿sí o no? O 144,000. Ya ve que gente de ellos están por todo el mundo. Ellos son los que van a predicar el Evangelio, después que la iglesia sea quitada. Amén. Pero vemos, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios, como usted decía, no está limitada, sino que nadie alcanza, ninguna mente humana alcanza a comprender la sabiduría de Dios. ¿Sí, hermano? Y ahí no había ni cuadernos ni lápiz que ellos iban a andar haciendo apuntes, hermano. ¿Verdad? Imagínense, todo estaba en el corazón. Por eso dijo el Señor en Isaías, dijo, ¿verdad? Y escribiré, dice, en su mente y en su corazón mi palabra. Sí. Y así es, ¿verdad? Porque fíjense, la palabra que usted y yo hemos estudiado, ¿verdad?, a través de los años, el Espíritu Santo nos ha enseñado. Y aunque no tuviéramos Biblia, esa palabra está ahí. Díganlo. Ahí está. Y lo que se aprende no se olvida. En el momento preciso el Espíritu Santo lo saca. Mira a Felipe sin conocer al etíope, ¿verdad? Ya ve que el Señor lo juntó. Y de la manera como lo juntó, el Señor le puso en su corazón, ¿verdad?, Felipe, lo que tenía que decir a ese hombre. Porque solo Dios conocía el corazón del etíope. Y a ver que le llegó por lo que él tenía anhelo de conocer de quién hablaba el profeta. No estaba claro. Y a ver que fue Felipe, ¿verdad?, el que Dios usó para evangelizar a ese hombre, y lo ganó para Cristo. La evidencia es de que él tuvo deseo de bautizarse, cumplir con la Escritura. Y a ver que se fue, dice, gozoso. Dios usó a ese hombre, a ese etíope, para evangelizar allá su tierra. Dios tiene un propósito. Porque el Señor, cuando sanó al gadareno, no le permitió ir con él, sino que le dijo, no, regresa a tu tierra y cuéntales cuán grandes misericordias ha tenido el Señor contigo. Amén. Porque el gadareno lo quería seguir, quería ser su discípulo, pero el Señor lo mandó a su casa. Era más útil allá, ¿verdad? Por eso le digo que Dios no falla. Fíjense, si estamos en la santa y perfecta voluntad de Dios, nos va a usar a nosotros con el propósito que Él tiene, ¿verdad? Por eso los planes de nosotros, si es por nuestra propia iniciativa, no van a trabajar. Pero cuando, ya mire ahí cómo juntó a Bernabé y a Saulo en Antioquía,
porque ahí salieron ellos disparados, enviados por el Espíritu Santo en el primer viaje misionero. ¿Se puede imaginar? Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, obra y junta a las personas. Amén. Si eso lo hubiera planeado Pablo y Bernabé, no hubiera trabajado, pero como lo planeó Dios, y fue con la dirección de Dios y con la bendición de Dios, fue que trabajó. Ya ve, en todas las partes donde ellos llegaron, fundaron iglesias. Y lo vamos a ver aquí porque está parte de eso, ¿no? Los lugares que ellos visitaron en su primer viaje misionero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta ahorita? ¿O seguimos adelante? La segunda parte dice persecución y liberación. Persecución y liberación. Hoy vamos a ir al capítulo 12. Al capítulo 12, ahí mismo en los Hechos, comenzando en el verso 1. Capítulo 12, verso 1 de los Hechos. Y el título, ¿verdad?, el de la segunda parte, que es persecución y liberación, es Jacobo es muerto y Pedro es liberado. Jacobo es muerto. Cuando comenzó la persecución, como ellos se habían quedado, los apóstoles, todos salieron menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén. Y esto fue lo que pasó después, ¿verdad?, de la persecución. Dice el capítulo 12, vamos a leer del 1 al 11. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, que es el que estaba, ¿verdad?, en el poder, echó mano, dice, a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató, dice, a espada a Jacob, hermano de Juan. Dice, el primero que murió, ¿verdad?, después de Esteban, fue Jacob, que era apóstol de Jesucristo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, imagínense, se alegraron, matar a uno de los líderes de la iglesia del Señor. Procedió, dice, a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Imagínense, eran 16 soldados que estaban guardando a Pedro, custodiando a Pedro, porque era un líder grande de la iglesia, ¿no? Que había capturado Herodes. Entregándole, dice, a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía, dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que Pedro estaba en los planes de Herodes de matar, como mató a Jacob. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire qué lindo. Ellos sabían, ¿verdad?, que ya sabían que Herodes había matado a Jacob y Pedro era el siguiente. Entonces ellos no querían que mataran a Pedro. Le estaban orando al Señor que lo guardara. Acuérdense que la oración, dice, eficaz del justo puede mucho. Ya ven lo que esta oración de la iglesia, el Señor tuvo que enviar un ángel, ¿sí o no? Y ya, vamos a ver lo que pasó, ¿no? Hasta el 11 vamos a leer. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto, dice, con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que dice, se presentó un ángel del Señor. Ya ve que no dice el ángel del Señor, porque el ángel del Señor era el Señor Jesucristo en su previa encarnación. Y ahorita ya no en este tiempo ya no se menciona el ángel de Jehová, sino un ángel. No dice qué ángel era, pero como todos los ángeles de Dios son poderosos y ejecutan, ¿verdad?, la voluntad, el mandamiento, los decretos de Dios. Los ángeles no andan cuestionando a Dios si van o no van, ellos van. Amén.
Dice, he aquí, se presentó, dice, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, miren, se puede imaginar, o sea que la cárcel estaba oscura, pero cuando el ángel llegó, se iluminó la cárcel. Y yo creo que los que estaban guardando a Pedro, ¿verdad? No pudieron ver lo que estaba pasando. La luz los cegó momentáneamente. Y dice, una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, dice, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Imagínense, para poder soltar a Pedro necesitaban usar las llaves, ¿no? Sí. Porque estaba prácticamente encadenado con los soldados para que no intentara escaparse, si en alguna manera podía. Pues ya ves que el ángel no usó ninguna llave, nomás por el poder de Dios se le cayeron las cadenas, ¿sí o no? Como lo que pasó allá con Pablo y Silas. Ahí estaban encadenados en el cepo. Y cuando tembló el poder de Dios, ¿verdad? Los dejó libres a todos ellos. Amén. El verso 8 dice, le dijo el ángel, dice, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía. O sea que Pedro, ya ve como uno se levanta de dormir, ¿verdad? Le cuesta reaccionar. Se levanta medio dormido. Amén. Así se levantó Pedro. Él no sabía lo que estaba sucediendo. No había despertado completamente. Y saliendo le seguía, dice. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Se puede imaginar, Pedro pensaba que era una visión. Veía una visión. Sí, veía una visión. Y dice, y habiendo, dice, pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La cárcel se les abrió por sí misma. Amén. ¿Se puede imaginar? Solo la presencia del ángel tuvo que abrirse la cárcel. Amén. Y dice, y salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjense, después habló y lo sacó, no pronunció ninguna palabra, nomás se desapareció. Como los ángeles tienen ese poder, ¿sí o no? De tomar, ¿verdad? Imagen para que los hombres lo vean. Pero ellos pueden estar aquí con nosotros y no dudo que estén aquí con nosotros, cuidándonos. Amén, nuestro ángel, por cualquier cosa. Aquí el Señor nos guarda. Amén. Pero se puede imaginar, ¿por qué razón tuvo que el ángel que abrir la puerta de la cárcel? Cuando entró a la celda, a la cárcel de Pedro, ¿verdad que no pidió permiso el ángel? Ahí apareció, ¿sí o no? Adentro de la cárcel. Las puertas estaban cerradas. Pero ¿por qué tuvo que abrir el ángel para salir? No para salir él, sino para que saliera ¿quién? Pedro. Pedro era carne y hueso. No podía. Amén. Se quedaba trabado ahí en la entrada de la cárcel. En los barrotes, ¿no? Entonces, por causa de Pedro, fue que el ángel pues tuvo que abrir la cárcel para que Pedro saliera. Y el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, fíjese, hasta que le pegó el aire de la calle, reaccionó Pedro. Amén. El verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado, dice, de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y todo el pueblo el pueblo de los judíos que esperaba.
O sea que Pedro estaba resignado que iba a morir. Pero imagínense la paz que tenía Pedro, sabiendo, ¿no?, que había matado a Jacob. Él era el próximo que tenía, ¿verdad?, en la lista Herodes. Pero el Señor no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque era un propósito de Dios, pero dice que la iglesia está orando por él. Amén. Qué lindo, ¿no? Imagínense. Cuando la iglesia ora, el cielo mueve, el Señor mueve el cielo y la tierra para guardar a sus hijos. Díganos, no le causa a usted ese gozo, que la misma protección tenemos nosotros. Muchas veces el Señor lo ha librado de muchos accidentes. No ha sido usted, es Dios. Díganos. Anoche íbamos con William, ¿verdad? Y un señor se apareció, se estaba parando en la calle. Ya ve que la gente no usa ropa, ¿verdad?, que visible, sino que era el vestido de la persona era oscuro, no se veía. Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor paró a William, porque te costó parar el carro, ¿te acordás? Pues nosotros íbamos de paso. Y de repente aparece el hombre, y hasta se asustó el hombre, pero siguió caminando, no esperó que pasaran. A él no le tocaba pasar, pero hay gente, a ver, que se atraviesa a media calle, ¿no? Y uno hay que tener cuidado. Pero el Señor nos libró de ese. Hasta William dice, me lo hubiera llevado. Pero no fue William, fue el Señor, ¿verdad?, que le salvó la vida a ese hombre y a nosotros también, a William, ¿verdad?, de un accidente, ¿verdad? Grande. Ya estuviéramos con el Señor. Mucha gente, ¿verdad?, no le da el crédito a Dios, pero es el Señor, ¿verdad?, que está actuando por nosotros, pues somos sus hijos. Amén. ¿No dice el Señor que a sus ángeles mandará para que nos guarden en todos nuestros caminos? Para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Amén. Porque imagínense, si William hubiera atropellado a ese hombre, pues llega la policía, ¿no? Y William ya no estaría aquí, estuviera en otro lugar. Pero el Señor, ¿verdad?, el Señor guardó que no sucediera esa situación. Guardó al hombre que se estaba atravesando y nos guardó a nosotros. Amén. Por eso es que uno nunca puede salir de la casa sin orar antes. Sí. Y todavía uno viene en el camino y viene orando. Amén. Porque la gente ahorita anda como dormida, sonámbula, anda la gente en la calle. No, la gente se pasa, ¿verdad?, a media calle. Ahí nos apareció una morenita que si William no anda con cuidado, se la lleva, ¿verdad? Y así hay que andar con la voluntad de Dios, ¿verdad?, que el Señor nos dé sabiduría y que nos guarde, ¿verdad? Porque nosotros no intentamos atropellar a nadie, hay que andar con cuidado. A Erwin nos pasó una vez, ¿verdad?, ¿te acordás? Que veníamos también y alguien se te pasó rápido. Amén. Vamos a la segunda parte, el regocijo y el juicio. Regocijo y juicio. Acuérdense, la segunda parte es la persecución y la liberación. Acabamos de ver la persecución y liberación de Pedro. Pero en la segunda parte dice regocijo y juicio, en el capítulo 12. Por eso fíjense, los que estaban orando por Pedro, no estaban pidiendo, ¿verdad?, que el Señor trajera juicio contra Herodes, que ya sabían que había matado a Jacob. Porque fíjense, el juicio es del Señor. Él sabe lo que va a hacer. Miren lo que le pasó a este hombre que persiguió, ¿verdad?, que mató a Jacob. Amén. Vamos a leer entonces del verso 12 hasta el verso 12 al 23. Amén. ¿No estamos ahí? Este mismo Herodes, miren lo que le pasó de parte de Dios, dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos es el que se llevaron
Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, y que se vino, se desertó. Amén. A medio camino, a media campaña se le vino. Amén. Este Juan Marcos. De Juan Marcos dice, donde muchos dice, estaban reunidos, ahí es donde estaban orando. Pedro, después de ser liberado por el ángel, no agarró para otro lugar, sino agarró por donde estaban reunidos los hermanos. Dios lo guió, ¿verdad? A visitarlos a ellos. Fíjense qué bueno es Dios, porque ellos estaban orando por él. Y lo menos que ellos esperaban es que Pedro llegara. Según ellos, Pedro todavía estaba en la cárcel. Por eso no le creyeron a la muchacha que dijo, es Pedro. Y Pedro tocó la puerta, dice ahí en el 13, ¿no? Cuando llamó Pedro a la puerta, dice, del patio, salió a escuchar, dice, una muchacha llamada Rode. O sea que ellos estaban orando. Pero Rode dejó, cuando oyó la puerta, que tocaba la puerta, corrió a ver quién era. Y mire qué pasó, de la alegría, del gozo, no abrió la puerta, pero sabía que era Pedro el que estaba llamando a la puerta. Dice el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar, dice, una muchacha llamada Rode, la cual, dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y no le creyeron. Imagínense. Ella estaba diciendo, mire, por lo que estamos orando, ahí está Pedro ya libre. Ahí está en la puerta. Y no le creyeron. Y no le creyeron. Amén. Y dice ahí, y ellos, dice, le dijeron, estás loca. Imagínense, ellos estaban orando. ¿A dónde estaba la fe de ellos? Ellos estaban orando, tenían que esperar respuesta de Dios, ¿sí o no? Cuando uno ora, ¿verdad? Le pide a Dios, uno espera la respuesta. Pero nunca se imaginaron que la respuesta iba a llegar tan luego. Por eso le dijeron, ¿verdad? Estás loca. Pero ella dice, aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es que es su ángel que lo viene representando a Pedro. Ya ve que ellos sabían que los ángeles nos cuidan a nosotros, como a ellos también. Mas Pedro, dice, persistía en llamar. Y cuando abrieron, dice, le vieron y se quedaron atónitos, hermano. Para ellos fue una sorpresa que Pedro estuviera a la puerta, tan luego. Así es como opera Dios, ¿no? Amén. Porque dicen que los caminos de Dios, ¿verdad? Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Y luego dice que fue de día. Hubo no poco, el 17. Pero él dice, haciéndoles con las manos señal que se callase. Imagínense al alboroto que hubo, la alegría, no la celebración. Es Pedro. Él le dijo, ¿verdad? Y les quiero contar lo que pasó. Amén. Y les contó, dice, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacerlo saber, dice, a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y Dios lo llevó a ese lugar para darles testimonio que su oración había sido contestada y que él ya estaba libre. Amén. Y se puede imaginar, después han de haber dado gracias a Dios, ¿verdad? Por la oración que ellos habían hecho. Luego dice que fue de día. Hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense, nadie se explicaba. O sea que ellos yo creo que los ángeles lo durmieron. Porque en lo oscuro no podían ver si Pedro estaba con ellos o no. Ellos ni cuenta se dieron de lo que sucedió. Según ellos, ahí estaba Pedro, todavía. Mas Herodes dice, habiéndoles buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Mira, a todos los mató. Porque ese era el pago. ¿Te acuerdas que cuando Pablo y Silas estaban presos y se abrieron las puertas de la cárcel, el carcelero se quería matar?
porque él sabía que lo iban a matar si se le escapaba algún preso. Amén. Porque vio las puertas abiertas y él pensó que todo. Por eso escuchó la voz de Pablo que le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. No nos hemos escapado. Amén. Mas Herodes dice, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió, dice, de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Ya que yo creo que de enojado, Herodes se movió de su ciudad, se fue para Cesarea. Amén. Hasta el 23 le dije, ¿no? Sigamos. Dice, y Herodes dice, estando enojado, ahí está. Y Herodes dice, estando enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron, dice, de acuerdo ante él, sobornando, dice, a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido, dice, por el rey. O sea que había una discordia entre Herodes y el rey que estaba a cargo de Tiro y de Sidón. No estaban en armonía, estaban peleados, estaban disgustados. Y dijo el verso 21, dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se puede imaginar. Dice que ese hombre, ¿verdad? Imagínense, era imponente, era prepotente, era creído, ingreído, ¿verdad? Vanidoso. Se vestió, dice, de sus ropas reales. Y si Dios odia es la arrogancia, no el orgullo, la soberbia. Pues ahí se vistió este hombre, dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y las arrengó, o sea que les ordenó y dio un discurso. Herodes dio un discurso, como tratando de engañar al pueblo. Y miren lo que el pueblo exclamó. Y dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, imagínense. Los engañó con el discurso. Porque Dios, y una cosa Dios no admite es compartir su gloria con nadie. Ni mucho menos, ¿verdad? Con un soberbio, un orgulloso. Porque este varón se había vestido como que era para borrear, para que todos lo admiraran, para impresionar a la gente. Amén. Dice al momento, fíjese, ¿cuánto se tardó el ángel para venir de la presencia de Dios a donde estaba Herodes? Porque trajo juicio. Cuando aclamaron, dice, este es voz de Dios, no de hombre. Le estaban diciendo que Herodes estaba hablando de parte de Dios. ¿Se puede imaginar? Y Dios no le había dado ese mensaje. Ni estaba hablando de parte de Dios, sino que era un hijo del diablo, ¿sí o no? Herodes era hijo del diablo. Amén. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió. Amén. Con muerte mortal. Por cuanto, dice, no dio la gloria a Dios. Y expiró, dice, comido de los gusanos, se puede imaginar. Un gusano para que brote del cuerpo del hombre se necesitan ¿cuántas horas? 72 horas, ¿verdad? 3 días. Y a los 3 días, ¿verdad? Revienta un gusano. Aunque hubiera sido rico o pobre, en 3 días se descompone la carne y revientan los gusanos, ¿sí o no? Pero a este le reventó inmediatamente y a la vista de la gente, se puede imaginar. Pero dice la palabra del Señor, crecía y se multiplicaba. O sea que Dios tenía, ¿verdad? ¿Cómo le dije yo? Ira contra este hombre. Le había matado, ¿verdad? Uno de sus hijos y ya ve que los planes que tenía de matar a Pedro. Pero el Señor no le permitió. Amén. Por eso dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en medio de la persecución.
porque nadie puede parar la palabra de Dios. No. ¿Sabe que cuando la iglesia es perseguida es cuando agarra más fuerza? Sí. Amén. Cuando la iglesia es perseguida. Bueno, los verdaderos creyentes, pues. Los miedosos se van a apartar, van a huir. Esos son los primeros que se van. Amén. Dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, dice, volvieron de Jerusalén, dejando también, dice, consigo a Juan. Llevando también consigo. Oh, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya ves que se lo llevaron. Sí. ¿Verdad? Pero si algo tenía Pablo era delicado. Pablo le hacía una pandeada a alguien y ya no le daba oportunidad. Porque en el segundo viaje, ¿verdad? Se lo quiso llevar Bernabé y Pablo le dijo que no. Si tú te lo quieres llevar, llévatelo tú, pero conmigo no vas. Amén. Y Pablo se llevó a Sila en el segundo viaje. Amén, hermano. Fue como él, celoso de las cosas. Sí, no. No, las cosas de Dios son serias. Este muchacho no estaba suficientemente maduro para aguantar la persecución. En cada pueblo que llegaba, ¿verdad? Eran perseguidos. A lo mejor tuvo temor y se regresó. Por eso Pablo rehusó, ¿verdad? Llevárselo en el segundo viaje. Amén. ¿Alguna pregunta? Algo que le tocó su corazón, algo que se identifica con usted, algo que el Señor quiere que usted lo use el Señor, como usó a estos hombres valientes. Amén. La tercera parte, si no hay pregunta, vamos a la tercera parte. Dicen los gentiles, ¿verdad? Los gentiles cristianos ayudan, ¿verdad? a los cristianos judíos. O sea que como ya no hay ninguna diferencia entre judíos ni gentiles, porque somos un solo pueblo, ¿no? El Señor dice que en la cruz del Calvario derribó la pared intermediaria, la enemistad que había. O sea que hoy la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de judíos y gentiles. No hay ninguna diferencia. Somos un solo cuerpo. Ahí dicen los gentiles cristianos, ¿verdad? Ayudan a los judíos, a los hermanos cristianos judíos. Amén. Esa es la tercera parte. Dice, hambrura profetizar. O sea que hambruras ha habido todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Pero el Señor suple la necesidad de tus santos en cualquier dificultad, ¿sí o no? Ya el Señor nos ha advertido que en este mundo tendremos aflicción. Y parte de la aflicción es la hambruna. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la escasez? Amén. Desesperarnos, ¿verdad? Salir corriendo, buscando ayuda por otro lado. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo veíamos anoche que tenemos que esperar en el Señor. No movernos, ¿no? Tenemos que esperar en el Señor porque Él ha prometido que nada nos hará falta. Amén. Y esa promesa no está condicionada a ninguna adversidad que pueda venir, porque el Señor no cambia. Aún en medio de la tribulación, el Señor está con nosotros, como Él ha prometido, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso podemos confiar en el Señor. Amén. Entonces dice, la hambrura profetizada. Se levantó un profeta, ¿verdad? Llamado Agabo, que profetizó que venía una gran hambrura a la tierra. Y se cumplió, porque lo que es de parte de Dios, ¿verdad? Tiene cumplimiento. Vamos de nuevo al capítulo 11 de los Hechos, versos 27 y 28. Al 11. Capítulo 11, versos 27 y 28. Leemos el 27 y el 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron, dice, de Jerusalén a Antioquía, ahí donde estaba Pablo y Bernabé,
que es Turquía, ¿no? Amén. Y levantándose, dice, uno de ellos, llamado Agabo, daba, dice, a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era gobernador, pues, de Roma, ¿no? Para que nosotros sepamos, ubicarnos en qué tiempo sucedió esto. Y da una cita ahí, específicamente, para que nosotros sepamos. Eso ocurrió, ¿verdad? Dice, según el relato bíblico, ahí está la cita en que podemos buscar, ¿verdad?, cuándo sucedió. Y este mismo profeta Agabo, ¿verdad?, le profetizó a Pablo que iba a ser capturado en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y así fue, Amén. así sucedió. ¿Cómo iba a morir, no? Sí, él dijo, yo no solamente estoy